Hechos 13, del 1 al 12. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se habían criado con Herodes de Tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces vamos a invitar a David, que no va a estar hoy día, va a estar predicando, pero antes voy a orar por él y David comenzará con su sermón. Señor, te damos gracias por nuestro hermano David, gracias por, por todo lo que has trabajado durante estos días para preparar este sermón. Utilízalo, Señor, y estamos seguros de que eso nos vas a desafiar a través de lo que él ha estado trabajando y cómo has también trabajado su corazón en este sermón, Señor. Te pido que le des sabiduría y tranquilidad para poder animarnos y desafiarnos también en nuestro corazón y que todo lo que podamos aprender también quede en nuestro corazón, pero también se haga práctico en nuestra vida. Así que gracias, Padre, y de verdad te pedimos que ayudes a David en este tiempo de predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Álvaro. Paz del Señor para todos. Permítanme llevar su atención al versículo con que finaliza la lectura de hoy, que dice: al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Este hecho en que el gobernador cree, maravillado de la enseñanza acerca del Señor, es el momento cúlmine de una serie de hechos espirituales que ocurren antes, de asuntos que son propios del reino de Dios, como por ejemplo la obra del Espíritu Santo y la vida de la iglesia. El relato de la Escritura muestra a Dios desplegando su poder y su juicio, realizado por el apóstol Pablo, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. En el relato de hoy vemos cómo se predica con poder el Evangelio de Cristo y personas creen en el Señor y en su mensaje de salvación. Y así también, ¿no? Hoy en día, el avance del Evangelio no se detiene y nosotros seguimos con la misma misión, con la misma bendición y privilegio, ya que somos parte de un plan de rescate en el que hacemos nuestra parte, la más pequeña y simple, pero qué bendición, porque tal cual dice la Escritura, la salvación es del Señor y no se perderá ninguno de los suyos. La mayor parte del mundo conocido en esa época estaba dominado por el Imperio Romano, y al igual que hoy, las interminables guerras y el sufrimiento asociado a la violencia habrían de verse en muchos lugares. En general, los que vivimos hoy en día es poco probable que sepamos lo que es padecer una guerra, de verdad, en el sentido convencional del concepto de guerra. No obstante, lo que estamos
viviendo tiene algo de parecido al sufrimiento de una guerra. Me refiero a la pandemia y a la violencia que se vive en nuestro país, y no solo en el nuestro, también en muchos otros. Y claro, en la época de este relato, que es aproximadamente el año 47 después de Cristo, seguramente que también había muchas personas que creían que había que hacer algo al respecto, luchar con la diplomacia, con las herramientas de la política, o con las armas. Imagina a los judíos obligados a tolerar a los romanos en Judea, obligados a ver sus imágenes imperiales, incluso cuando pagaban impuestos, obligados a soportar a esos paganos incircuncisos, como probablemente les llamaban. Incluso la iglesia podría haber sido tentada para tomar un camino como el que toman los incrédulos, porque hubo oposición al evangelio y persecución a los cristianos. Pero no todas las personas estaban marcadas en su mente y corazón por el sufrimiento del dominio romano, ni marcadas por la violencia, ni tampoco consideraban que las armas o las herramientas de este mundo fueran las que se debían usar para solucionar la problemática del sufrimiento, del abuso, de la injusticia, de la oposición al evangelio, de la rebeldía hacia Dios. La iglesia del Señor no. La iglesia del Señor vive como en un mundo paralelo o algo así, porque claramente todo el acontecer político y bélico lo tuvieron que vivir, lo tuvieron que sufrir cada día, una y otra vez. Sin embargo, el camino de la iglesia es otro. El camino de la iglesia es Jesús, y no hay duda de que la iglesia estaba unida, la iglesia en Antioquía, como vemos en el relato de hoy. Fíjense en este relato, miren qué es lo que hace la iglesia del Señor. ¿Tú tienes alguna idea de cómo debe estar y verse una iglesia sana? El texto bíblico de Hechos 13 nos muestra el estado espiritual de la iglesia en Antioquía, que esto está al norte de Israel. Puedes aprovechar de ver los mapas que hay en tu Biblia al final, si quieres ubicarte geográficamente. En la iglesia hay distintos dones, y estos son usados en beneficio de la obra de Dios. Dice el versículo 1, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Había profetas y maestros, y es con estos dones que la iglesia es guiada en cuanto a su accionar, y también es nutrida en cuanto a su crecimiento espiritual. Pero no solo distintos dones, sino también distintos trasfondos de los hermanos que integran la iglesia. Bernabé, por ejemplo, era cadolado, era un levita que vivía en Chipre, poseía tierras. Él vendió una propiedad para el beneficio de la iglesia en Jerusalén. Era un hombre que se caracterizaba por estimular, exhortar, animar, pacificar. Provenía de una familia sacerdotal y era primo de Juan Marcos. Simeón tal vez venía de África por su sobrenombre, el Negro. Lucio de Cirene, probablemente uno de los primeros misioneros de Antioquía, y Manaén, su vida tomó un giro muy diferente a la de Herodes el tetrarca, con quien se había criado en su niñez. Manaén probablemente venía de una familia con influencia. Este Herodes era el que había ordenado decapitar a Juan el Bautista. Y bueno, también tenemos ahí a Saulo, mucho más conocido, ¿verdad? ¿Y qué hacen estos hermanos cuando se reúnen, cuando se congregan? Ayunan y participan del culto al Señor. De seguro que con una de estas cosas nos identificamos fácilmente, pero el ayuno es una disciplina que hemos perdido, o peor aún, nunca hemos seguido. Hermanos, el ayuno, la abstención total o parcial de alimentos y o bebidas, nos ayuda a enfocarnos aún más en los asuntos de Dios, y agrega intensidad a la búsqueda de la guía y el conocimiento de Dios, en obediencia y sumisión. Deberíamos considerar el ayuno total o parcial por un tiempo definido como algo normal en nuestra relación con Dios,
en el contexto de iglesia. Y si son muchos o pocos los congregados en el nombre del Señor, no hace diferencia en cómo obra el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque leemos en Mateo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que no nos parezca poco cuando 2 o 3 hermanos se congregan, porque ahí está la iglesia y ahí está el Señor. Más bien, gocémonos en Dios, porque ocurren cosas maravillosas cuando hay multitudes y también cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Y lo que ocurre en este relato es que en este contexto de ayuno y participación del culto al Señor, el Espíritu Santo habla a la iglesia reunida y a la iglesia congregada, es decir, estos hermanos mencionados en el texto bíblico son capaces de escuchar al Espíritu Santo, de recibir una guía específica en cuanto a los movimientos y acciones que la iglesia debe realizar en un lugar y momento específico por medio de hermanos puntuales. Es interesante que el momento descrito es especial porque hay dedicación exclusiva al Señor, no es un momento apuradito con el Señor como cuando nosotros estamos muy ocupados, como el de una conversación de pasillo, o lo que te demoras en conversar en el ascensor desde el piso 1 hasta el piso 15. Estos hermanos están dedicando un tiempo exclusivo a ministrar al Señor con la intensidad que suma el ayuno, sin interrupciones, tales como, mira lo que Verónica comentó de tu foto o de tu estado. ¿Se dan cuenta lo que hace el Espíritu Santo? Dice el versículo 2, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. El Espíritu Santo llama al trabajo, comunica propósitos, encamina a la iglesia, envía a predicar. Persistamos también nosotros en aquello para lo cual fuimos llamados, porque para ganar dinero y construir una carrera profesional brillante se requiere tiempo, mucho tiempo y dedicación. Y para los asuntos de la eternidad, los asuntos del reino de los cielos, también se requiere tiempo y dedicación. Cada día un poco más de esto último y menos de lo primero, porque al final no entramos a la eternidad ni con dinero ni prestigio profesional. Y la iglesia está unánime. Hay acuerdo entre los hermanos en cuanto a los asuntos del reino de Dios. Y aunque también hay diferencias que pueden hacer que tomemos decisiones diferentes, como lo que ocurrió con Pablo y Bernabé, por motivo de Juan, el Señor sigue siendo uno, una la misión, una la iglesia, una es la fe. Así que, después de ayunar, dice el versículo 3, orar e imponerle las manos, los despidieron. Más ayuno y más oración, más unanimidad en el Señor. La iglesia aparta a Bernabé y Saulo, los consagra y despide, todo bajo la guía de Dios por medio de su Santo Espíritu. Todo esto es backup, todo esto es respaldo, es como decir, ustedes no están solos, la iglesia los aparta y consagra, porque el Espíritu Santo así lo instruye, Él los envía. Estos hermanos enviados al campo misionero son la punta de lanza de esta misión. No obstante, la iglesia respalda, y no solo en oración. No olvidemos que la proclamación del Evangelio es misión de la iglesia. Y dice el texto en el versículo 4, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Pablo fue enviado junto con Bernabé a predicar a los gentiles, pero inician su predicación visitando las sinagogas de los judíos, y a ellos les predicaron primero, cosa que hicieron en reiteradas oportunidades. Bueno, conocemos las historias, algunos creyeron, pero muchos se opusieron. Incluso fueron un peligro de muerte para los apóstoles y para la iglesia en general. Pablo mismo
había sido un perseguidor de la iglesia. El mensaje de salvación es para todos, judíos y gentiles, chilenos, mapuche, cahuéscar o quien sea, porque todos estamos bajo condenación si nos mantenemos en estado de rebeldía, si no nos acercamos a Dios con arrepentimiento y fe en el nombre de su Hijo Jesús. La oportunidad de evangelizar, hermanos, está ahí, frente a nuestros ojos. La oportunidad de dar una palabra sensata al que vive en oscuridad, de dar la buena noticia de salvación para los que creen, está por todos lados. A veces nos complicamos con preguntas tales como ¿cuál es mi rol específico en la comunidad en que me congrego? ¿Cómo debo servir? ¿Se dan cuenta que no solo Saulo y Bernabé van en este viaje misionero, sino también Juan, como ayudante? Y que la iglesia de Antioquía, que oró por ellos, impuso manos y los despidió, está respaldando de distintas formas. Cada miembro de la iglesia está cumpliendo roles de servicios a sus hermanos y también hacia aquellos que han de escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo, hacia aquellos que han de creer en Dios y en su obra salvífica. Si le preguntas a alguien que trabaja en el hospital, ¿en qué trabajas? Te podría contestar, bueno, yo hago aseo, o estoy en la sección de lavandería, o digitalizo programas médicos. Pero si cualquiera de ellos te responde, yo trabajo para darle alivio y salud a las personas que padecen enfermedades, su respuesta sería acertada. Esa es la visión correcta que conjuga lo que hacemos, aunque sea humilde y de poca importancia a los ojos humanos, con respecto a aquello de lo que somos parte de ese magnífico panorama general, de este plan de redención en el que almas pasan de tinieblas a la luz radiante de Dios, de condenación a vida abundante, a vida eterna. Pero nuestra misión tiene dificultades porque hay oposición y no podemos amilanarnos por eso, ni tampoco sorprendernos. El texto bíblico dice en el versículo 6, recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. No nos sorprendamos ante este tipo de dificultades. Así es como avanza el Evangelio, con oposición de este mundo, con resistencia de los que pertenecen al reino de Dios, contra las potestades del diablo. Es en este contexto de dificultad que obra el Espíritu Santo y lo hace magníficamente. Entonces, esta oposición consiste en apartar de la fe a quienes sí están prestos para escuchar el mensaje del Evangelio y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Esto es lo que está haciendo Elimas. Procuraba apartar de la fe al gobernador Sergio Paulo, que sí quería escuchar la palabra de Dios, y aunque uno podría barajar alguna hipótesis de por qué Elimas estaba haciendo este mal, sabemos por lo que leemos en Efesios que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Los que somos de Dios servimos a nuestro Señor, y los que son del diablo le sirven a Él. Así que no solo están los que entran en el reino de los cielos por medio de la fe en Jesús, sino que también están los que se oponen a Dios. Pero de estos últimos, están también los que urden planes y se confabulan para que los que sí quieren creer en Dios no crean en Él y sean apartados de la fe en Jesús. Y esto ocurre frente a nuestros ojos, en todo el mundo. Que cada uno crea lo que quiera, no es así. Hay personas y organizaciones de todo tipo urdiendo planes para que otros no tengan la posibilidad de escuchar el Evangelio ni de recibir ninguna enseñanza que provenga de la Biblia. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto? Versículo 9 dice, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor?
Esta es la primera vez que se comienza a conocer a Saulo como con el nombre de Pablo. Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, especialmente a ellos, porque sabemos que también predicó a los judíos y se comienza a usar ya aquí su nombre Pablo. Entonces, ¿cómo se enfrenta esta oposición al Evangelio? Estando llenos del Espíritu Santo. Esa es la forma. Busquemos con ansia que Dios nos llene cada día más de su Espíritu Santo, pero no olvidemos que el contexto de esta búsqueda es en comunión con los hermanos, en el contexto de la vida comunitaria de la Iglesia de Dios. Recuerden que al principio leíamos, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, y luego dice, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Desvalorizar la oración, el ayuno, la participación en el culto al Señor es entender nada sobre las dinámicas de nuestra lucha espiritual. ¿Cómo hemos de preferir las armas de este mundo para luchar contra este mundo caído y dejar las armas del reino de los cielos de lado? Porque cuando el Espíritu Santo obra, cuando nosotros seguimos a Jesús y recorremos su camino, quedamos maravillados de cómo obra el Señor. 0 puntos para nosotros y toda la gloria para Dios, y quedamos llenos de gozo. Al ver lo sucedido, dice finalmente esta lectura, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Ese es el resultado final. Pero cuando parece que Dios se demora, es que queremos nosotros mismos decidir algo ahora, hacer algo ahora ya. Como el que tomó la espada para defender a Jesús cuando estaba siendo arrestado y cortó la oreja de uno de los que venían a apresar a Jesús. La situación era de urgencia absoluta. Había que hacer algo ya. Ciertamente esa acción justificada para el que la realizó no tuvo la aprobación del Señor Jesús. ¿Cómo luchamos? Creando leyes, participando en la creación de las leyes, usando el sistema político. Yo creo que hay margen para hacer cosas como cristianos, pero hermanos, no seamos parte de nada que no sea el resultado de la oración, del ayuno, de la comunión de la iglesia en el culto al Señor. Tenemos esta actitud o necesidad constante de querer tener el control de la situación, especialmente ante algún tipo de peligro o amenaza. Y hay veces que no es tan claro determinar dónde está el límite que marca cuándo nosotros tenemos que hacer cosas para resolver una situación o simplemente esperar en Dios con oración y ayuno, en unanimidad con la iglesia. El límite no siempre se ve como una línea, sino más bien como una franja ancha, gris. Por eso es importante que participemos del culto al Señor como iglesia, que ayunemos y oremos juntos, porque la guía y el poder del Espíritu Santo está asegurada en ese contexto. Ya hay iglesia congregada cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Y es mejor a la manera de Dios. Son mejores los caminos de Dios que nuestros propios caminos, tal cual como leemos en Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué habríamos de preferir los caminos del mundo, que ya sabemos cómo terminan, en vez de elegir los caminos de Dios, que nunca dejan de sorprendernos? Dice el texto, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo, y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pablo está lleno del Espíritu Santo. Esa es la forma. Ciertamente, Dios ha dado dones a su iglesia, y estos dones que Dios ha dado a cada miembro no son los mismos para todos. Algunos tienen algunos dones y otros tienen otros dones. Tal cual como leíamos al principio, la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Pero cuando se trata de estar llenos, rebosantes del Espíritu Santo, entonces todos debemos estar llenos del Espíritu Santo. No solo los que lideran de alguna forma. Puede que no tengas el don de la música, pero tú sí tienes que estar lleno del Espíritu Santo. No tienes este don o este otro don.
pero tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Los hermanos nuevos, llenos del Espíritu Santo. Los hermanos antiguos, llenos del Espíritu Santo. Los hombres y las mujeres, llenos del Espíritu Santo. Los ancianos y los jóvenes, llenos del Espíritu Santo. Los ordenados y los laicos, llenos del Espíritu Santo. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo, porque así Dios muestra su poder en nuestras vidas, en beneficio de los que aún faltan por creer en el Señor Jesús antes de su segunda venida. Ora por otros así. Señor, llena de tu Espíritu Santo a mi hijo. Señor, llena de tu Espíritu Santo a mi esposa, a mi esposo. Llena de tu Espíritu Santo a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Y así, en vez de confiar en nuestras capacidades, en vez de deleitarnos en nuestras buenas ideas, en nuestro ímpetu personal, en nuestra visión de futuro o lo que sea, mejor confiamos en Dios, en su brazo fuerte, y nos gozamos en cómo Dios usa a sus hijos estando llenos del Espíritu Santo. Mejor es a la manera de Dios, porque a nuestra manera los resultados son pobres, limitados, muchas veces desilusionantes, y en el reino de los cielos no movemos ni una ramita a nuestra manera. El resultado de la mano de Dios, de la obra del Espíritu Santo, es espléndido, porque primeramente hay un juicio directo de Dios sobre este hijo del diablo, sobre este enemigo de toda justicia, sobre este tipo engañoso y fraudulento que intenta torcer los caminos rectos del Señor. Y Pablo dice ahora, la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y es interesante que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, emita este juicio de Dios, porque el resultado es el mismo por el que pasó Pablo cuando tuvo su encuentro con Jesús mientras perseguía a la iglesia. Pablo también estuvo ciego por algunos días hasta que Ananías oró por él y Dios lo sanó. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, dice el versículo 11, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Imagínate la cara de asombro del gobernador y los que lo acompañaban. Toda esta exhibición del poder de Dios, esta capacidad que da el Espíritu Santo para que Pablo haga una lectura espiritual precisa de Elimas y sus malas intenciones, es simplemente maravillosa, impresionante. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y notable también es el cumplimiento inmediato del juicio sobre Elimas. Y el resultado lo acompaña. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Sin duda, a la manera de Dios, es la única forma de que el Evangelio avance en este mundo perdido y rebelde. A la manera de Dios, su iglesia se convierte en un instrumento poderoso solo por el efecto del mismo poder de Dios, actuando en cada uno de sus miembros. Haz tu parte, siervo del Señor. Haz tu parte, sierva de Dios, con los dones que Él te dio, pero en comunión con la iglesia de Dios, participando del culto al Señor, ayunando y orando, porque en esa dinámica podemos ser guiados y llenos del Espíritu Santo. Lo que viene después de eso es solo ganancia para el reino de Dios, aunque venga con dificultades, con algún sufrimiento, con alguna tristeza. La victoria está asegurada y le pertenece al Señor. Y si tú estás escuchando esta exhortación hoy día y no has tomado una decisión por Cristo y tienes convicción de pecado, deja de perder tu tiempo. Toma una decisión hoy día por la causa del Señor. Acepta al Señor como tu Salvador y acércate a Él con corazón humillado y contrito, porque Él va a perdonar tus pecados y te va a dar vida eterna. Toma tu decisión ahora, porque es lo mejor que puedes hacer. Así como estás lejos de Dios, pierdes tu tiempo y vives en condenación. No mires a tu familia, no mires a tus amigos. Tú toma una decisión por Cristo ahora y busca un lugar donde congregarte. Busca una iglesia donde puedas crecer espiritualmente. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es
maravillosa, Señor, de etapa a etapa, y queremos pedirte como iglesia que nos ayudes a persistir en estas cosas, en vivir de esta manera, estando llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer, cada uno con sus propios dones, pero llenos del Espíritu Santo. Y te pedimos por aquellos que han aceptado a Cristo hoy, que tú tengas misericordia de ellos y les fortalezca, les llenes también de tu Espíritu, que ellos puedan tener la certeza de que han sido perdonados y que puedan tener la convicción de que ahora son hijos tuyos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Desde el fondo